Bien, quería compartir con ustedes unas reflexiones que aparecen en mi libro Más allá de la pizarra, ¿sí? Problemas y soluciones de la educación del siglo XXI. En el capítulo 2, hablando sobre el equilibrio entre el idealismo y la realidad docente, ahí justamente yo abordaba tres aspectos que son significativos para no desilusionarse y para no bajar los brazos como docente, ¿no? Y entre una de las cosas que tocaba era aceptar la imperfección, ¿no? Y el libro yo lo escribí así, dice, reconocer que no siempre es posible alcanzar todos los objetivos propuestos, pero que cada esfuerzo contribuye al crecimiento de los estudiantes. Que es cierto que es eso, ¿no? Cuando uno recién empieza la carrera docente, tiene tantas ganas, tanta fuerza para hacer cosas y quiere implementar y quiere cambiar, y después se da cuenta de que muchas de esas cosas no resultan o nos sale mal, no nos sale, ¿sí? Como tal vez hemos visto en la teoría o hemos visto otros profesores, ¿no? Entonces uno tiene que aceptar la imperfección. Esto parece más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero es uno de los tips que podemos tener en cuenta para no descorazonarnos como docentes. El segundo punto que marco y me parece muy interesante es el hecho de buscar apoyo. ¿Sí? Construir redes de colaboración con otros docentes compartiendo experiencias y estrategias para enfrentar los desafíos comunes. En varias partes del libro también cito las jornadas de perfeccionamiento docente son un lugar muy interesante, ¿no? Para estrechar los lazos entre docentes y buscar apoyo y darnos cuenta de que no estamos solos. Es una es un trabajo muy solitario el docente, ¿no? Cuando uno cierra la puerta del aula, todo lo que pasa adentro solamente lo sabe el docente y sus estudiantes, ¿no? De hecho, incluso el libro de temas tampoco es una guía exacta para saber qué es lo que se está dando o qué es lo que se está haciendo dentro del aula, ¿no? Por eso, uno tiene que buscar apoyo y cuando empieza a hablar con otros colegas, se da cuenta de que no es el único al que le pasan cosas, ¿no? Sino que muchos colegas también están pasando por mis situaciones similares, incluso peores, ¿no? Y como tercer tip podemos hablar de celebrar los logros, valorar los pequeños avances y reconocer el impacto positivo que su labor tiene en la vida de los alumnos. Hay algunas pequeñeces que a veces decimos o hacemos que marcan a nuestros alumnos, ¿no? Y después pasan años, ¿no? Y nos siguen recordando por aquel detalle que tuvimos con ellos, con aquella charla que tuvimos, ¿no? Y eso nos hace agentes transformadores. Bueno, eso hay que celebrarlo, ¿no? Porque no está todo tan perdido, sino que siempre podemos sacar cositas buenas que nos van pasando y eso es atesorarlo en nuestro corazón para tener fuerza para seguir adelante. Y bueno, el párrafo termina diciendo, pero además debemos luchar con el medio en el que desarrollamos nuestra labor. No todos los directivos están comprometidos con la educación. La mayoría está más preocupado en mantener su cargo o complacer a los inspectores que en dar educación de calidad. Esto es una gran verdad, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta estas cosas, aceptamos nuestras imperfecciones, buscamos apoyo y celebramos los pequeños logros y entendemos de que no siempre los directivos y los inspectores están al servicio de la educación, vamos a lograr mantener ese fuego interno que es la docencia encendido por mucho tiempo. Seguime para más contenidos de educación, ciencia y tecnología acá en Gutic Channel.